Buenas tardes. ¿Ya se escucha bien por todos lados? Bueno, antes que nada, agradecimiento al grupo gerente. Es impresionante que en un momento como hoy podamos tener un evento como este. Es motivante y tiene que llevar a pensar. Seguramente en la lámina esta que estoy colocando allí, deben haber estado ellos en esa sintonía, en ese modo, pensando fuera de la caja para poder avanzar en esta dirección. Mira, el evento Hablemos de Gerencia, me encantó el leitmotiv, porque en realidad la conducción de orquesta, el conductor de orquesta es el gerente. Pero claro, yo me preguntaba por qué es que el conductor está pegando el salto que está pegando. Y en realidad seguramente es porque se enteró que el concertino, el primer violín, se iba del país y se iba para Barcelona. Y que el de la flauta no conseguía repuestos para las clavijas. Entonces, yo como él estaría pegando un salto de ese tipo. Esa es la circunstancia en la que estamos. No hay que abandonar la orquesta, pero hay que estar claro que saltando o no saltando hay que seguir manejando la orquesta. Y para seguir en la línea de pensamiento de la sinfonía, hemos pensado que podíamos mover esta conversación relativamente rápida, unos 20 minutos, en 3 movimientos. Primer movimiento, que es dónde estamos, cuál es el entorno en el que nos movemos. Un segundo movimiento, que son las reglas básicas de la gerencia. El tercer movimiento sería técnicas gerenciales, vamos a decirlo así, y después cerramos. No quiero que todos los días que lo hablamos cuando tomamos un café o que lo conversamos nos robe una charla de gerencia. La gerencia es muy importante. Hay veces que se dice es la economía la que causa el problema. Yo les puedo decir que un componente muy importante de lo que nos está pasando es la gerencia. Y si tuviera que decirlo más duro, es la gerencia, estúpido. Porque en realidad el politizar o el entrar por la línea blanda de la interpretación de lo que está ocurriendo o de las decisiones que uno va a tomar es lo que nos está produciendo la brecha en lo que nos parece razonable y de sentido común, que en general es la gerencia razonable y de sentido común, y lo que realmente está pasando. Entonces vamos en nuestra sinfonía al primer movimiento. Cuando teníamos 2 o 3 años atrás armada nuestra visión, nuestro norte estratégico, para dónde va a ir nuestra organización, sabemos que el factor de integración, donde todos miramos para el mismo lado, es el norte estratégico. En ese transitar a ese norte estratégico, nos encontramos que lo habíamos hecho en una etapa de bonanza. Esa etapa de bonanza, fíjense que el corte que hay para seguir adelante no es una línea perpendicular donde hoy estamos en bonanza, mañana dejamos de estar, sino al mismo tiempo que hay gente que sabe que ya no estamos en bonanza, hay mucha gente que cree que aún estamos en bonanza. Algo pasó, y no me quiero meter en el tema político, en el primer trimestre del 2013, donde dejamos de estar en bonanza para entrar en declive. Ese declive tenía como unos componentes importantes que estaban empezando a bajar los precios del petróleo, en un determinado momento cayeron a plomo, la recesión se estaba haciendo continua, la gobernabilidad estaba empezando a afectarse. ¿Qué significa gobernabilidad? Dentro de una empresa, cuando un gerente general dice vamos a tomar estas decisiones para que produzcan estos resultados, y si producen esos resultados y la gente hace lo que se les dijo que hagan, hay gobernabilidad. Si cuando tú mandas vayan para allá, todo el mundo está yendo para otro lado, no tienes gobernabilidad. Se estaba empezando a afectar en lo económico y ustedes lo pueden ver. Cada medida que se estaba tomando a nivel de gobierno de allí para acá no producía efectos positivos, sino producía efectos negativos. Deterioro de la infraestructura y servicios, lo vimos con el tema eléctrico, con las carreteras, etcétera. Y algo que en general la gente no le para mucho, pero la gerencia se basa mucho en eso, que es la reputación. Como país estábamos empezando a perder reputación.
Entonces, claro, tenemos empresas exitosas con reputación alta, pero ¿cómo haces tú para balancear entre una reputación positiva de tu empresa cuando estás operando en un país con reputación más baja? Ahí hay un tema a tener en cuenta para poder balancearla, porque especialmente a las empresas transnacionales que tienen que reportarle o a un gerente de la región andina, o a un gerente de Latinoamérica, o gerente de Sudamérica, le tiene que explicar cosas. Y si tiene que ser Nueva York, donde están tus accionistas, donde tú tienes una junta directiva, un comité ejecutivo, les va a resultar más difícil de entender. Pero lo cierto es que pasamos de bonanza a declive. Y primer semestre de este año donde estamos, se acabó el declive. Hay gente que piensa que todavía estamos en el declive, pero la mayoría de nosotros, cuando nos levantamos a la mañana y nos vamos al trabajo y escuchamos la radio y vemos las cosas alrededor, nos damos cuenta que la normalidad que teníamos, que eran los negocios tal como los conocíamos, con la estructura usual, estaba siendo reemplazado por turbulencia. Ya tiene nombre y apellido. A lo mejor hablar de gerencia en crisis, sí es posible que hablemos de gerencia en crisis, pero la turbulencia se parece mucho a ese avión que uno toma. Yo cuando pienso en este ejemplo me acuerdo de los viajes a Los Roques en los avioncitos, que tú te sientas en la ventana y son aviones viejos y ves que hay una gotica de aceite que va bajando desde la ventana, que va bajando por el tren de aterrizaje y dices, caramba, espero que esto esté bien armadito. Y después te agarra una tormenta o te agarra una turbulencia y tú dices, ojalá que todos los tornillos estén bien ajustados, que no haya mucho tornillo flojo en este avión. Bueno, estamos en esa situación donde se nos empieza a mover todo el entorno y más vale que la empresa no tenga tornillos flojos o que tenga la menor cantidad de tornillos flojos. ¿Qué son los tornillos flojos? Bueno, básicamente son las debilidades. Nosotros hace tiempo que trabajamos en el esquema bottom-up en vez del tradicional top-down. Nosotros siempre le preguntamos primero a la base de los trabajadores de nuestros clientes cómo están viendo la empresa y con esa información bajo el brazo nos sentamos con los jefes a planificar. Y les aseguro que llegamos ya con la lista de tornillos flojos para ajustar bajo el brazo. ¿Qué es turbulencia? Desordenado, anárquico, agitación, genera desconcierto, puede haber violencia, en el caso de un banco una corrida, crisis de liquidez, pero algo muy importante es transitorio. Sabemos que la turbulencia pasa. Las noticias son buenas y no tan buenas. La noticia buena es que pasa. La mala es que no va a durar menos de 3 años y podría llegar a durar 5 años esta turbulencia. Si uno tiene la estructura normal de organización, se va a encontrar que puede haber gerentes sobrecargados de trabajo y otros que están muy bajos de trabajo. La organización normal empieza a no responder y uno se inclina más a los esquemas de fuerza de tarea, lo que llamamos el task force. Y dentro de lo que hemos aprendido y que se lo recomendamos al gobierno en algunas oportunidades que tuvimos de trabajar con ellos, son los equipos de respuesta rápida. Porque es posible que nos vayamos a dormir con una situación país que nos afecta a nosotros en nuestro perfil de empresa y nos levantemos con otra. Yo trato de pensar simplemente con que va a haber una marcha que no estaba planificada o hay una manifestación o se cortó el agua o se fue la luz y estoy ante una emergencia que dejó de ser emergencia para ser algo un poco más frecuente. Entonces hay que tratar de revisar las estructuras y poner foco en oportunidades. Yo tiendo a pensar que el COO de la empresa podría empezar a llevarla a la empresa y que el CEO empiece todos los días a trabajar la mayor parte de su tiempo focalizándose en oportunidades. Pensar fuera de la caja, como arranqué esta conversación, y identificación de oportunidades son una sola cosa. Y si ya sabes que la empresa está recesiva, que vas a tener que bajar a un turno, que ese turno no lo vas a poder utilizar completo, tienes una cantidad de negociaciones que antes eran del nivel del CEO, pero hoy se han hecho tan operacionales que el CEO tiene que estar pensando en cómo sobrevivimos, cómo ajustamos el rumbo, cómo reprocesamos una materia prima, etc. Entonces, de esa etapa de turbulencia, en la que va a pasar un tiempito allí,
Vamos a ir a una nueva normalidad. Parece quimérico pensar en nueva normalidad cuando todavía tenemos que pasar la tormenta, pero es lo que nos mueve. O sea, cuando estamos en medio de esa turbulencia, ojalá termine pronto. ¿Y qué es lo que me voy a encontrar del otro lado de la turbulencia? Va a ser una nueva normalidad. Y lo que sí quisiera, por experiencias que uno ha visto, porque el análisis estratégico en el que nos movemos nos ha llevado muchísimo al análisis de entorno, y el análisis de entorno nos ha llevado al análisis político, y el análisis político al benchmarking. Entonces, cuando empezamos a ver otros casos, nos damos cuenta que el pasado no vuelve, que Venezuela no va a ser la Venezuela que yo conocí hace 37 años cuando llegué. Ni va a ser la Venezuela que había hace 5, ni la que había hace 10, y menos la que había hace 17. Entonces, pensar en volver a hacer las cosas como antes, esa nueva normalidad va a ser diferente. Va a haber una nueva forma de hacer negocios, para bien o para mal. De alguna manera siempre pensé que teníamos que mejorar muchísimo, que teníamos que, a lo mejor uno decía, hay países que tienen que pasar por una guerra para mejorar. Bueno, más o menos. Pero lo cierto es que sí estamos en un punto en el que vamos a tener que entrar en reconstrucción. Y esa reconstrucción seguramente no va a ser con la arquitectura que conocíamos antes. Y lo más importante, como país en general, y a lo mejor la empresa que le toque en particular, va a tener que ser un enfoque postpetrolero. El que siga pensando que la suba de los precios del petróleo nos va a ayudar, no entendió dónde estamos ni en qué camino vamos. ¿Qué estamos viendo? Que vamos a separar en 3 grandes bloques de tiempo y tratar de medir la conflictividad. Por eso hago una digresión que es: este primer movimiento es para estar claro dónde estamos. Va a haber conflictividad que puede ser alta, media o baja durante esa turbulencia. Puede ser que ocurra en el año 1, en el bloque de años 1, 2 o 3, y cuando alcance su pico, no significa que todo va a cambiar a partir de allí. Después de ese pico de violencia o de conflictividad, a lo mejor sin violencia, si Dios quiere, vamos a ir bajando de una u otra manera, pero vamos a seguir en turbulencia. Yo uso mucho el benchmark de Argentina, que terminó en diciembre pasado con su propio esquema de populismo versus mercado. Entonces tú te mueves de populismo hacia mercado o de mercado hacia populismo. En general, el péndulo nos ha mostrado que se mueve cada 15 años, más o menos, 12 años, 18 años, pero pasas de una a la otra. Entonces, las cosas que están pasando allá, que nos habíamos vuelto muy cercanos, son para tener en cuenta para nuestro propio futuro, las que se están haciendo bien y las que no se están haciendo tan bien allá. Pero lo cierto es que vemos que va a haber como 3 etapas, y esas etapas son: una primera que va a terminar más o menos el año próximo, que es de blindaje. Ahí es donde les decimos: ajusten los tornillos flojos. Ahí es donde decimos: revisen la empresa antes de que entren en la turbulencia fuerte. Si llega a darse el escenario número 2, están tarde. Si llega a darse el escenario número 1, aún están a tiempo, y no se duerman si piensan que el escenario va a ser el número 3. Porque sí hay que blindarse para evitar sorpresas. Y que sorpresas que te van a venir. Bueno, estamos tan acostumbrados a que la gente se nos vaya a Chile, a Panamá, a Ecuador, a España, a Miami, a República Dominicana, que lo empezamos a ver como normalidad, pero sin embargo es parte del blindaje, son sorpresas que estamos teniendo todos los días. La siguiente etapa, que es de focalización, una vez que nos blindamos, decimos: bueno, tengo que reposicionarme para volver a estabilizarme de alguna manera. A lo mejor soy más pequeño que lo que era antes y tengo que reconocerlo. A lo mejor tengo que buscar una línea de negocio más acorde. Y si eres una corporación, seguramente cuanto más amplia es la cobertura mundial de la corporación, más fácil va a ser encontrar un caso parecido en alguna operación del mundo. En caso de clientes nuestros, hemos encontrado que la respuesta a veces está dentro de la misma corporación. El que no esté en una corporación, bueno, va a tener que inventar. Pero sí, después de blindarte, vas a tener que reposicionarte, para finalmente focalizarte en oportunidades que las hay por cantidades. Uno de los charlistas, cuando yo recién llegué, decía: está bien, cuando traes unos pocos dólares los multiplicas expansivamente por bolívares, y si no, díganme los que teníamos una expectativa
de comprar un pasaje hace 3 semanas a 1.064 bolívares por dólar y nos encontramos a 3.900, 4.100 entre ayer y hoy. Pero claro, eso no es legal. O sea, no puedo traer el dinero así y ir a venderlo al mercado paralelo. Y mucho más si eres una corporación que o está en la SEC o tiene algún tipo de regulaciones internas que le limite eso. Pero sí hay oportunidades. Lo cierto es que aún a DICOM hay oportunidades. Hoy en día tú puedes llegar a comprar empresas que no podrías creer el tamaño, la complejidad, etcétera, por un par de millones de dólares. Tienes que negociarlo afuera, a ver cómo haces, pero no pierdan de vista las oportunidades. Entonces, en este proceso, ¿cuáles son las premisas que estamos utilizando? Una, que el chavismo llega a las elecciones del 2018. Que si alguien pensaba que no, que aquí la cosa puede cambiar en cualquier momento y que cada vez que se reúne el Comité Ejecutivo Internacional llama para preguntar, mira, ya está, 2018. Va a haber, para poder llegar ahí tiene que haber radicalización, no puede haber flexibilización. En unas conferencias que teníamos ayer, alguien decía, no, va a ser suave, etcétera. No, para poder seguir en la línea que arrancó a principios del 2013, es mayor radicalización. No son buenas noticias, pero hay que ser realistas. La inflación no hay ninguna manera de que sea distinta a la que tenemos ahora, no hay política antiinflacionaria a la vista, tampoco hay un tema antirrecesivo. Hay quienes juegan con los números, dicen, no, pero si la inflación no sube tanto de precio aquí a precio allá, que el diferencial, ese cierto delta es la inflación, es que el precio una vez que alcanza un piso ya es rígido a la baja. Y lo mismo pasa con el bien escaso que tenemos por ahí, que es el dólar. Es decir, una vez que alcanza un piso, es muy difícil que lo abandone. Por consiguiente, si va a haber recesión, no se ve cambio sustancial en el precio petrolero. Inclusive, yo estuve recibiendo cada 15 minutos informaciones hoy por WhatsApp sobre cómo iba la reunión de Viena, si había acuerdos, recorte de producción, etcétera. Mira, con recorte o sin recorte, hay una banda concreta de la que no va a pasar, que son 50, 55 dólares, que a nosotros nos tocará un 40 y pico, 48, 49 con la cesta venezolana. Pero no olviden que están los que se llaman eventos disruptivos. O sea, que siempre puede ser que mañana nos encontremos y, oh sorpresa, todo cambió. Pero uno como gerente tiene que tratar de trabajar anticipando el futuro. Tener siempre la opción de liberalización, que es revocatorio, renuncia, golpe, ni Dios lo permita. Los que sabemos que son los golpes no los desearíamos porque es peor que lo que estamos viviendo ahora. Bueno, ahí es donde estamos parados y creo que con esto termino el primer movimiento. Era tratar de entonces acotar la turbulencia. Entonces ya no planifico más a largo plazo, sino acoto, voy a planificar para mis años de turbulencia. ¿Por qué? Porque lo que va a ocurrir en la nueva normalidad, no tengo elementos de juicio todavía. La estrategia, lo que hay al final de la estrategia se llama horizonte de planificación. Y uno dice, llegué a mi horizonte de planificación cuando la última variable que estoy considerando deja de tomar un valor concreto. En este momento no tenemos cómo tener una variable con valor concreto para dentro de 3 años, para dentro de 4 años, para dentro de 5. Entonces, el tema es, para saber dónde estamos parados, tomen en cuenta este conjunto de premisas. Segundo movimiento. Hasta ahí, ¿vamos bien? Claro, porque esta es la hora, yo tengo que agradecer a un amigo que me cedió el turno para yo poder irme a una reunión que tengo ahora, y él me decía, pero los vas a agarrar dormidos después de almuerzo. ¿Están dormidos o están despiertos? Muy bien. Ok, agradecido entonces. Táctico, estratégico, rápido, gradual. Normalmente la estrategia se prepara gradualmente, a una velocidad relativamente baja y con una profundidad lo más grande posible. Entonces se planifica gradual, lento, estratégico y profundo. Esa planificación hay que implementarla y la implementación pasa por todo lo contrario, tiene que ser rápida
tiene que ser táctica, tiene que ser no profunda, no digo superficial, pero sí concentrada en el área en la que estoy implementando tácticamente esa estrategia. Todos los días vamos aprendiendo cosas de nuestra propia empresa que nos permite actualizar la estrategia, es lo que se llama gerencia estratégica, para poder actualizar la planificación, y ese es el circuito de normalidad. Para poder planificar necesito tener lecturas de largo plazo. Si yo sigo en un limbo donde estoy creyendo que la realidad proyectada es distinta a la que es, voy a tener problemas. Esas son los que se llaman lecturas del entorno a largo plazo. Mientras que en la implementación tengo la lectura de entorno a corto plazo, no va a haber luz. Entonces hay algo que voy a implementar que si yo no estoy al tanto de eso, a lo mejor tengo todo mi equipo implantando y resulta que no se puede. Si no hay lecturas de largo plazo, la estrategia no los considera. Por consiguiente, en la implementación, sin lecturas de corto plazo, la operación no los procesa. Y en esta gradualidad del ajuste de lo que se llama Strategic Management, nos encontramos con señales confusas que terminan no realimentando a la estrategia. Como ven, estoy saliéndome de lo general, del entorno, de lo político, de lo que todos sabemos, a tratar de ser lo más estricto posible en gerencia y compartir con ustedes esto. Entonces nos encontramos que se empieza a mover cosas rápidas y estratégicas. Y eso no funciona. En una misma frase no pueden estar esas dos palabras, rápido y estratégico. Ese es un cuadrante que lo que ocurre allí es caótico. Y se da ese nombre que me parece espantoso, porque tampoco pueden estar esos dos nombres en la misma frase, estrategias de coyuntura. Coyuntura es así y pasa. Y estrategia es algo para durar. Sin embargo, muchas de nuestras empresas se encuentran con que están manejando una estrategia para tratar de mantener viva la anterior. Entonces, cuando les mostré ese norte estratégico que había que acotarlo, había discretizarlo y moverlo entre dos momentos del tiempo más cortos, es para evitar las estrategias de coyuntura. ¿Por qué? Porque la operación procesa defensiva. Es como si todos los días estuviera viendo cómo hago, las señales de ajuste no realimentan y empiezas a necesitar tiempo para generar una nueva estrategia que nunca lo tienes, porque la táctica, lo rápido, lo táctico te ganó. Entonces, básicamente lo que decimos, para salir de ese cuadrante en el que ninguna empresa debería estar, hay que hacer ajustes en la organización, ajustes en los sistemas y, lo más importante, generar una nueva estrategia. Ajustes en la organización. Es muy complicado porque simplemente, fíjense, cuando nosotros como firma llegamos a alguna empresa, hasta para las discusiones iniciales ya dice, bueno, si hay un consultor acá, es que aquí va a haber se acabó la empresa, etcétera. No necesariamente. Lo que sí hay que hacer es adecuarse y no tener miedo de compartir con la gente de uno la situación. Y que salgan de esa misma base, de ese bottom-up que yo les decía, las sugerencias. Porque de sus propios temores de la gente, de qué va a pasar conmigo, qué va a pasar, pues siempre todo el negocio de la gerencia es que del otro lado hay un gerenciado que va a estar preguntándose cómo quedo yo ahí. Entonces, a partir de eso, preguntémosle, y de ahí seguramente van a salir unas cuantas ideas. Tercer movimiento. A finales de enero va a salir un libro que se llama Hablemos de Gerencia, donde todo esto va a estar desarrollado, no la parte política, que se la pueden leer en los periódicos, sino el componente más duro gerencial. El modelo nuestro es una estrella de 5 puntas cuyo centro es el gerente, que él se mueve entre técnicas gerenciales, indicadores de desempeño, tecnología de información, orientación al cliente y, muy importante en la época que estamos viviendo, que es gerencia financiera. Hoy ya no es gerencia en inflación, que uno puede encontrar una extensa bibliografía.
Ahora es gerencia en inflación, pero con recesión y no por las mismas causas. Porque cuando uno habla de estanflación, los economistas sabemos que se refiere a una cierta combinación. Esta combinación no está en libros, porque es una combinación que no se va dando por un modelo natural, sino se va dando por un conjunto de decisiones que distorsionan. Entonces tú no puedes saber con claridad, cuando hay compartimentos estancos para cada una de las áreas de política económica, cuál va a ser el impacto de decidir que hay 2 barcos en Puerto Cabello listos para descargar, cuando estás incorporando trabajadores a la administración pública, cuando estás... Nosotros vimos en octubre una acumulación de fondos en bolívares en distintos entes del Estado en las cuentas de Banco Central. Decíamos, pero caramba, el excedente sobre reservas, la cuenta corriente que tal empresa o que tal banco del Estado tiene en el Banco Central, llenos de bolívares. Aquí se está preparando una tormenta. Si bien normalmente sabemos que diciembre es un mes de una liquidez importante porque están los bonos y están las utilidades, esta vez además se sumó un aumento que arrancó el 1 de noviembre, se arrancó el Cesta Ticket y arrancó toda una especie de, bueno, no encuentro una palabra que sea comedida, como una avalancha gigantesca de dinero en la calle. Entonces, si uno se pregunta por qué es que el paralelo saltó a donde saltó, bueno, ya saben. Se convirtió en un bien tan escaso como la harina pan. Entonces, si va una persona y dice, mira, yo te pago 1.000, no, yo tengo aquel que me paga 2.000. Y aparece otro con 3.000 y aparece el cuarto con 4.000 y ese se lo lleva. Entonces, a partir de ahí es el marcador nuevo, 4.000. De ahí yo te quiero ver quién es capaz de vender a 3.900. Bueno, este conjunto de 5 elementos, que los vamos a ver rapidito ahora, se apoyan en una base de gerencia del cambio y comunicaciones. Si hay algo que aprendimos en estos últimos años, ¿por qué? Porque el tema del asistencialismo y del populismo se basa mucho en comunicaciones. Las comunicaciones son las que te resignifican la realidad. Estás teniendo un hueco en la calle donde casi pierdes el carro y la prensa te lo resignifica. No estoy hablando del periodismo, estoy hablando del mensaje comunicacional que fue una de las bombas que cayeron por la guerra económica y eso es un cráter, o algo por el estilo. O sea, siempre vas a tener cómo resignificar la realidad a través de las comunicaciones. Y eso es algo que no podemos perder de vista porque nos hemos ido acostumbrando. Y dentro de la empresa hay que tener comunicaciones abiertas. No digo todo público, pero sí compartir, o sea, que quede claro por qué están pasando las cosas y se evite que haya vacíos y esos vacíos terminen siendo llenados por razones que no son las que son. El otro elemento es sector público. Si bien en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, el sector público es muy influyente en la economía, en el caso nuestro es más que influyente, es dueño de una parte importante de la economía. Entonces, tratar con el sector público en su rol de regulador, de competidor, de proveedor o de cliente es muy importante y eso es como un tema que hay que profundizar. Y lo otro, lo que hemos ido descubriendo como gerencia alternativa, que es lo que le dicen la tapa de la barriga. Mira, esto no me gusta, punto. Así venga el modelo de toma de decisiones que me diga, mira, tienes que hacerlo. Si no te hace clic, piénsalo 2 veces. Concretamente, técnicas gerenciales son herramientas y modos, benchmarking, outsourcing, downsizing, outplacement, negociación. Negociación. Pareciera que negociación es 2 personas se sientan y arreglan algo. Miren la mesa de negociación que tenemos montada. Hay expectativas de todo tipo sobre esa mesa de negociación política. Pero cuando tú lees lo que es la técnica de negociación, resulta que estás ni siquiera empezando a negociar. Hay que ver las tendencias, no las tendencias que no nos dicen nada, sino las tendencias de aquellos lugares donde nos hacen clic a nosotros. O sea, la pirámide socioeconómica del mundo nos muestra que 50-55% de la población mundial está en pobreza. Cuando nosotros montamos la pirámide socioeconómica de Venezuela, estamos hablando de 60-70% de pobreza.
O sea, todo lo que sean técnicas para manejar lo que se llama la base de la pirámide desde el punto de vista gerencial, de mercado, de producción, de tecnología, etcétera, hay que tenerlo en cuenta. Por eso, tendencias y modas referenciales. La siguiente es el criterio financiero, que son medidas no operativas de desempeño. Inflación, tipo de cambio, capital de trabajo, inversiones, tasas, monedas, qué tipo de cobertura vas a tener, plazos, con qué bancos, en qué lugares, etcétera. Orientación al cliente, es impacto del gasto. O sea, a uno le decían cuando uno estudiaba el posgrado es, cada vez que vayas a gastar $1, fíjate qué porcentaje de ese dólar va para el cliente. Y te encuentras que muchos de los bolívares nuestros que estamos gastando no tienen impacto de negocio. Hay que tratar de ver en qué medida logramos que ese gasto sea mercados, productos, servicios, el perfil de los clientes, el tema de calidad, el ciclo de operaciones, posición y competencia. Los indicadores de desempeño, cada empresa, cada área de la empresa va a tener sus propios indicadores. Dependiendo del mercado, de la industria, de la región, pareciera que cuando uno habla de Venezuela es una sola realidad y no. La experiencia nos ha mostrado que trabajar en San Cristóbal piensan distinto que trabajar en San Francisco, en Maracaibo o estar en el estado Bolívar. Son mundos totalmente distintos y si tú tienes una estrategia lineal, seguramente en uno de los tres se te va a quemar algún conejo. Organización, liderazgo, riesgo. Y finalmente, tecnología de información, que es todo lo que significa automatización. Cada vez más el tema de la nube, el tema del PHP, del WordPress, de la capacidad de poder hacer cosas de bajo nivel tecnológico, pero de alto nivel de resultado, especialmente las empresas que no son especialmente transaccionales. Las transaccionales necesitan una tecnología dura, pero necesitan una tecnología blanda para analizar el resultado de la tecnología dura. El tema de gerencia, bueno, se los había dicho, comunicaciones, globalización, tecnología, expectativas de la gente, el cambio. Hay que acompañar a la gente en estos procesos. Uno de los charlistas de la parte de recursos humanos hablaba de eso. Es la gente que se levanta a 4:30 de la mañana para llegar a las 8:30 y que le paguen un salario muy bajo y que seguramente en su cabeza va a tener 1000 cosas desde los chamos, etcétera. Hoy todos tenemos problemas, especialmente en la parte económica, de servicio, de conseguir que alguien le reparen algo, etcétera. Bueno, la simpatía, la empatía con los problemas de la gente creo que es muy importante y ahí es donde está la parte de gerencia del cambio. El impacto del sector público, bueno, creo que se los dije, aquí me estoy quedando corto con lo que digo de aduanas, permisos. Aquí el Estado hoy en día es competidor, es cliente, es jefe, está metido en nuestras vidas así no queramos, dependemos del Estado. Y finalmente la gerencia alternativa, que lo hemos definido como impulsos no estructurados que nos rodean y son causa y efecto de nuestras acciones y de las del entorno, energía e intuición. Esa es la manera más técnica que se nos ocurrió para definir algo que es, me hizo clic, no me hizo clic, tapa de la barriga. El tercer movimiento, entonces, planificación estratégica. No me pregunten por qué es que elegimos la estrella, pero la estrella fue el elemento que nos permitió medio ordenar las cosas. Y si teníamos una estrella para el presente, que son las técnicas que hablamos, en realidad deberíamos considerar el elemento de la estrella para tener un vis a vis para lo que es la futurología. Norte estratégico, que es hacia dónde nos vamos a dirigir. Sentido de dirección, mapa de ruta, visión, misión, lineamiento, factores críticos de éxito. Lo más importante está bajo control de la gerencia. ¿Para dónde quiero ir? Yo decido para dónde quiero ir gerencialmente. Ahora en el camino me voy a encontrar con 1000 cosas que no están bajo control nuestro. Las siguientes son tendencias, que nos muestra para dónde parece que van todos. Ese es el asunto. Si todo el mundo está yendo para allá y yo estoy queriendo ir para el otro lado, y puede ser o porque yo soy el que está en lo correcto y voy a tener un espectacular éxito por diferenciación competitiva, o me voy a ir a un lugar donde me voy a quedar solo, todos van a estar a salvo y yo voy a estar muerto. Siguiendo al grupo, el riesgo baja. Separándose el grupo, el riesgo aumenta. No está bajo el control de la gerencia.
se dice que la diferenciación o el éxito estratégico está en hacer lo que nadie más hace o en hacer distinto lo que todos hacen. Lo de más bajo riesgo es hacer lo que todos hacen y hacerlo de una manera diferente. Oportunidades y amenazas son, todo el mundo sabe que es un FODA. La característica de la oportunidad y la amenaza es que es externo y que está en el futuro. ¿Qué hay que aprovechar? ¿Qué hay que evitar? Y principalmente no está bajo el control de la gerencia. Nosotros podemos decir para dónde, pero en el camino para ese a dónde, que sí depende de nosotros, me voy a encontrar con todos los que llamamos elementos habilitantes y elementos inhibientes, que todos dependen de otros. Fortalezas y debilidades sí son los tornillos flojos que les decía. Eso es interno, está totalmente bajo el control de la gerencia. Eso es lo que me va a permitir, si los corrijo, que en la turbulencia el avión no se me desarme, ¿no? Y finalmente, ¿dónde se aterriza todo esto? En lo que se llama cartera estratégica de proyectos. O sea, si yo tengo que moverme desde un presente que vimos la estrella al principio y un futuro que es la estrella esa, bueno, tengo que ponerle principio, fin, mediciones, qué voy a lograr, o sea, lo que se llaman unas fichas técnicas para lograr que cada proyecto de esos llegue a un resultado. Entonces, dentro de esto, de la estrella de hoy a la estrella del futuro, tengo que moverme. Y esa transición puede decir, si elijo este futuro y la amplitud que va a tener la estrategia, a estrategia más amplia, menos efectividad, cuanto más angosta, cuanto más focalizada la estrategia, más oportunidades de éxito existen. Pero puedo decidir que ese futuro no me gusta, que a lo mejor tengo que irme a un futuro diferente. Por eso decía que el futuro a donde queremos ir sí depende de nosotros, el camino no depende de nosotros. Las opciones. Y el horizonte les expliqué hace un ratico que era lo que se veía como horizonte y la estrategia se vuelve más vulnerable. El cierre, rapidito porque a mí se me apagó la pantalla del medidor de tiempo. Piense, observe, revise, focalice, sea creativo, espere lo peor y haga lo que debe. ¿Qué significa piense? Bueno, ¿cuál es la razón de ser de la empresa? Hay que reflexionar. Fíjense que en los momentos más difíciles es donde hay que ser más estricto. No es que voy a improvisar porque está difícil, todo lo contrario, para no perder el rumbo tengo que ser más estricto. Observar cuán alineado está el equipo que uno tiene adentro para hacer las cosas, en qué medida estoy en un lugar donde ya no va a haber. Fíjense que McDonald's y Coca-Cola se fueron de Bolivia, se dieron cuenta que ahí no había espacio, muy sencillo. Miro mi entorno y digo, ¿se puede o no se puede? Revise el modelo de negocio. Creo que hoy en día toda empresa debería revisar su modelo de negocio. Concentrarse en las... concentrarse en las debilidades, tener pensamiento divergente y fuera de la caja, eso es lo que nos puede llegar a ayudar. Esperar lo peor, por eso les decía al principio, esta es la mala noticia, pero hay buenas noticias. Las buenas noticias son las oportunidades. Y haga lo que debe. Hay que aterrizar y le guste a quien le guste, uno tiene que lograr resultados. Ahora sí, gracias y esto era lo que tenía para compartir con ustedes hoy.